Nos da mucha pena porque se está de maravilla, pero nos despedimos de la costa, hay que seguir con el viaje. El año nuevo tradicional se nos echa encima y nos quedan poco más de 2 semanas para llegar al pueblo de Lele con un margen prudencial, porque aquello también tiene sus preparativos. No es plan de presentarse justo el día del banquete. Algunos lo comentasteis y estamos muy de acuerdo. Baby no debería perder el contacto con su abuela. 喜不喜欢这里的海边？喜欢，但是你能给我打开窄屏带吗？那我们不走了，好吧？就在这里玩，好不好？不要回家看奶奶，是不是？要回家看奶奶嘛？说得对。Estuvimos pensando en no volver por una vez en muchos años, pero al final cambiamos de planes. Es posible que dentro de no mucho regresemos al sur, a otras zonas de playa, pero cuesta decir adiós, porque sabemos que en cuanto avancemos hacia el norte la temperatura va a caer. Oye, a lo mejor esos podríamos ser nosotros en el futuro, ¿no? Nah, es demasiado, no merece la pena. Si en unos años los hoteles se ponen muy caros, a lo mejor. Sí, amigos, tenemos una yonki en la familia. Baby no puede dejar la leche en polvo, le encanta. Ya come un poco de todo, pero cualquier día se puede meter 7 biberones, sin exagerar. Hay gente que nos dice, eso no puede ser, pero otros comentan, claro, por eso está tan grande. Porque desde hace un tiempo Baby supera la altura media de los niños de su edad en China. La verdad es que esa leche no nos sale barata precisamente, ni es la solución más fácil. Para nosotros lo más práctico es comer juntos. Pero ahora mismo no le podemos quitar el vicio, se puede pegar ahí un buen rato repitiendo, quiero leche, sin parar. Por cierto, menudo diseño tiene esta estación de servicio. Se nota que estamos en una de las provincias más desarrolladas, quizás la número 1. Vamos de camino a Meizhou. Dicen que es la ciudad con más población Hakka de todo el mundo. Podemos decir que es su capital. En el último vídeo os hablamos un poco de ellos y ahora los vamos a conocer más a fondo. Vale, pues ya estamos en una de las partes antiguas de la ciudad, aunque tranquilos que mañana os la enseñamos mejor. Justo vamos a dar un paseo para estirar las piernas, cenar algo y poco más. Al final han sido 4 horas conduciendo y se nota ese cansancio. Oye, pues estas calles son muy bonitas, muy típicas de Cantón, me parece a mí. Aunque estos soportales también te los puedes encontrar en la región vecina de Guangxi. Ya es un poco tarde, casi las 9 y es lunes. Mucho ambiente no hay, pero tampoco está mal. Esta es una especialidad bastante conocida aquí, hecha a base de ternera. Incluye callos, hígado, lengua y otras vísceras. A mí de entrada no me produce mucho rechazo porque todo eso y más lo comíamos de pequeños en casa. Yo puedo comer todo, Venga, no te cortes. Han echado algo de soja en polvo por encima y hay unas salsas en las que mojar. Pues está bueno. De verdad, la salsa está muy rica. Muy buen picoteo esto. La salsa es dulce y picante, muy adictiva. Se sirve frío, pero está cocinado. A Baby no sé si le convence, pero tranquilos que también hemos pedido algo para ella. En estos cafés y bares se está muy a gusto. Esta no es una zona muy turística, pero tiene mucho arraigo. Tiene toda la pinta de que los que andan por la calle son gente del barrio. Aquí ya empieza a asomar un poco la arquitectura tradicional de los Hakka, pero no es el mejor sitio para apreciarla en todo su esplendor. Paciencia, pronto llegará ese momento. Ayer dijimos que esta ciudad es la capital de los Hakka, pero también fue uno de sus principales focos de migración. En el último vídeo os contamos que en chino el término Hakka en principio tiene un significado positivo. Se puede decir que fueron vistos como invitados, entre comillas. Seguramente tuvo mucho que ver con el hecho de que ellos también eran parte de la población Han, pero según algunos historiadores su movimiento del norte al sur escapando de guerras y demás generó cierto exceso demográfico en esta parte del país. Dicho de otra manera, había mucha gente y no tanta tierra. Una posible solución era la emigración a otros países o reinos, pero a lo largo de buena parte del imperio chino no fue tarea sencilla. En principio no se podía hacer. De hecho, potencias colonizadoras como Reino Unido y Francia obligaron a los gobernantes chinos
chinos a permitir un mayor flujo, porque les venía muy bien ese tipo de mano de obra. Antes de aquello también hubo episodios de migración en la historia china. No hay que olvidarse de la ruta de la seda o de las aventuras del explorador marino Cheng He. También emigraron no pocos chinos a la América hispana a través de Filipinas, pero los principales movimientos hacia el exterior comenzaron en el llamado siglo de humillación y sobre todo en el último cuarto del siglo XIX. Se estima que en esos 25 años salieron casi 3 millones de chinos de las ciudades de Xiamen en Fujian y Shantou aquí en Cantón. Se calcula que entre mediados del siglo XIX y XX emigraron 7 millones, muchos de ellos en condiciones totalmente abusivas. La historia de los emigrantes chinos en los Estados Unidos es especialmente trágica. Fueron empleados para construir buena parte del ferrocarril en el lado oeste del país y cuando empezaron a prosperar redactaron una ley que prohibía la entrada de chinos a los Estados Unidos. Hablamos de la famosa Chinese Exclusion Act, que estuvo en vigor desde 1882 hasta 1943. Con la llegada de los comunistas al poder, emigrar volvió a ser más difícil y las cifras se reducen hasta que entran en juego las reformas económicas y de apertura de los años 80. Entonces se produjo el mayor boom de migrantes chinos. Desde 1980 hasta 2008, cuando llega la crisis, salieron unos 10 millones. Aclaramos que aquel fue el pico histórico de migración en términos absolutos, aunque quizás no en términos relativos, porque la población del país era el triple que a finales del siglo XIX, por lo que aquellos 3 millones que emigraron entonces a través de 2 de los principales puertos, más los que se fueron por otras vías, constituían una parte igual o mayor del total de la población. Si os interesa el tema, cuidado al revisar los datos porque en chino se utilizan varios términos y no todos son sinónimo de emigrantes. Huaren son los chinos que emigraron a otros países y cambiaron de nacionalidad, porque en China no se permiten las dos. Los Huayi son los descendientes de los chinos emigrados y no tienen la nacionalidad china. A veces también se les llama Huaren, pero no son emigrantes. Y por último, los Huaqiao son los chinos que emigran, pero mantienen la nacionalidad china. Es a estos últimos a los que nos referimos cuando hablamos de los datos de emigración de tal o tal año, como haremos enseguida. Una cosa que no pocos han comentado en nuestros vídeos a lo largo de los años es ¿por qué hay tantos emigrantes chinos? Y quizás antes de responder habría que preguntarse si realmente son tantos, porque la sociología ha demostrado que tendemos a tener una percepción muy alejada de la realidad en ese aspecto. Recuerdo que en el primer año de la asignatura Sociología General, entonces la inmigración ya era un fenómeno en España, el profe nos preguntó ¿qué porcentaje de nuestra población creéis que es llegada de fuera? Y nosotros, el 20%, no el 30%, ¿qué va? El 40%. Y nos suelta, no llega al 10%, lo cual era cierto. De acuerdo con datos de las Naciones Unidas, en 2019, antes de la pandemia, había 10 millones y medio de migrantes chinos en todo el mundo. Vamos a ser generosos y decir que eran 11. Si todos los países tuviesen la misma proporción de migrantes, China debería ser el número 1 porque es el más poblado. Sin embargo, China ocupa el tercer lugar en términos absolutos, por detrás de India y México. De acuerdo con los datos antes mencionados, si nos referimos al porcentaje de población total que ha emigrado, China está por debajo de España, por ejemplo. Y España es un país al que no le gusta emigrar. Entre los emigrantes de esta parte de Asia hay un porcentaje mayor de la población surcoreana, filipina o vietnamita saliendo del país. Aunque es posible que al llegar parte de ellos sean confundidos con chinos. Yo también me he topado con titulares del tipo no sé cuántos miles de chinos cruzando a Estados Unidos a través de México. Pero siguen sin ser cifras muy grandes para un país tan poblado y en parte responden a las circunstancias de la pandemia. Claro, igual cuando la gente dice que hay muchos emigrantes chinos en su país, se refieren a las personas con antepasados chinos. Nosotros estamos hablando de gente con la nacionalidad china. En ese caso, de acuerdo con las estimaciones del gobierno, habría unos 60 millones de chinos, entre comillas, por todo el mundo. Y digo entre comillas porque si no tienes la nacionalidad, legalmente no eres chino. Si hacemos lo mismo con los descendientes de españoles que hay por todo el mundo, la cifra de migrantes que ronda el 1,5 millones también se multiplicaría. ¿Y qué pasa con los estudiantes chinos, Javierto, que oficialmente no cuentan como emigrantes? Pues sí, antes muchos salían para completar su formación y no regresaban, momento a partir del cual sí que eran considerados emigrantes, por cierto. Pero ese fenómeno se ha reducido mucho últimamente. Ahora la gran mayoría de los estudiantes chinos regresan, y es algo que seguramente pone nerviosas a unas cuantas
muchas universidades y centros punteros de investigación en todo el mundo. Esos torreones se construyeron hace casi 100 años con fines defensivos. Os podéis hacer una idea de la altura media de las viviendas por aquel entonces. No creo que hubiese muchas con más de 2 plantas. Aclaramos que esta es la parte antigua de la ciudad, también hay una más moderna. Hemos decidido darnos un capricho y vamos a cenar en el restaurante más recomendado de la ciudad. Hay que reservar, pero no es ningún lujo. Vamos a comer todos por unos $20. El restaurante está construido en lo que era una vivienda tradicional de los Hakka. Tiene 140 años de historia. Hemos pedido un pollo de apariencia simple, aunque dicen que está muy rico, y un tocino de cerdo que ya os hemos mostrado en otros vídeos. Se cocina con verduras secas y del que los Hakka están muy orgullosos. Pensaba que con eso ya estábamos, pero que Lele también ha pedido un tipo de tofu relleno de carne. ¡Buah! Muy bueno. Es de los mejores tofus que he probado. ¿Ah, sí? Sí, sí. El pollo apenas tiene especias, un poco de sal y ya está. Está muy rica la carne. Es hora de probar el tocino. Se deshace en la boca. Totalmente. Tiene un sabor suave pero exquisito. ¿Está rico? A Baby, cuando le damos carne, lo que más le gusta es la grasa. No sé de dónde ha salido esa preferencia porque ni Lele ni yo éramos así. Eso es todo por hoy. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias. ¡Hasta luego!